aquella mujer que se había hecho pública, ahora enferma, desdentada y sin cabello, se desmayaba ante la presencia de aquel hombre que tanto odiaba, que era el señor Magdalena, y que fue en el ayer Jean Baptiste el que robó un pan para llevar a sus sobrinos hambrientos y fue condenado a 19 años de cárcel, a torturas, humillaciones y toda clase de cuestión. Le venían las palabras del obispo cuando él veía su miseria, su harapientesis, toda su escoria que era. Y en los sueños, y no voy a hablar ahora de los sueños de Sigmund Freud, ni nada de esas cuestiones porque no estamos en psicoanálisis ni interpretación de sueños, sino que él en la noche, su figura desarrapada, harapienta, sucia, y se decía a sí mismo de cuánto he llegado. Sí, pensaba seguramente que eras un hombre tan correcto y honrado y bueno, pero había 19 años de cárcel por robar un pan para llevarlo a sus hambrientos sobrinos en aquella patria francesa, pero que ahora era un hombre próspero, que ahora era un hombre que en su soledad se había dedicado a leer y a leer hasta aprender bastantes cuestiones de ley y de cultura universal y de todas las cosas que dan los libros. Él había hecho prosperar aquel pueblo donde la desventurada mujer, que era también de una moral inmensa y que veía que Magdalena y creía y odiaba al señor Magdalena porque creía que su desgracia venía de él, pero el amor no le hacía ver que su desgracia venía de un pequeño burgués despreciable y vil, como los hay en las sociedades liberales. Porque esta clase de hombres las hay en todas las poblaciones pequeñas y grandes, por ejemplo como en Montreux-sur-Mer. Son una clase de jóvenes que malgastan 500 libras de renta con el mismo aire con que sus iguales derrochan en París 200.000 francos cada momento. Y pertenecen estos seres a la gran especie neutral. Son impotentes parásitos nulos, poseen corta extensión de tierra, tienen bastante tontería y bastante chispa. Serían rústicos en un salón y se creen caballeros en una taberna. Silban en el teatro a las actrices para probar que son hombres de buen gusto. Riñen con los oficiales de la guarnición para demostrar que son valientes. Cazan, fuman, bailan, huelen a tabaco, beben, juegan al billar, van a ver bajar de la diligencia a los viajeros, viven en el café, comen en la fonda, tienen un perro que les roe los huesos bajo de la mesa y una querida que les sirve los platos encima. Estos son los pequeños burgueses. Y esto fue realmente un hombre de esta clase quien desgració a aquella mujer que ahora era una mujer pública que había vendido sus dientes y sus cabellos para tratar de salvar a su hambrienta y enferma hija Cosette que había dejado en un pueblo. Y entonces no creía nunca que era él cegada por el amor, sino que era el señor Magdalena, y ahora se desmayaba ante sus pies y trataba de besarle las manos, y él la cobijó y le buscó un lugar donde le prestaran enfermería y la rehabilitaran a esa pobre muchacha que había sufrido tanto. Y es aquí cuando nosotros vemos en la historia de la humanidad que no es más que la historia de los hombres, su moralidad, su inmoralidad, sus deseos individualistas que crean los famosos liberalismos y que hace un momento en que se distinguen los sombreros de los liberales y de los realistas o conservadores de los reinatos. Es la época de la lucha entre la República de la América Meridional contra el rey de España, de Bolívar contra Morillo. Y aquí se ven los sombreros de alas cortas y de muchas alas y diferentes colores, y de alas cortas eran principalmente su simbolismo, eran realistas y se llamaban morillos. Los liberales llevaban sombreros de alas anchas y se llamaban bolívares.
8 o 10 meses después de lo que hemos referido en las páginas anteriores acerca de este libro de Los Miserables del poeta Víctor Hugo, vemos que a principios de enero de 1823 había nevado, y en esas cuestiones y en esas tardes nevadas, uno de esos elegantes desocupados de buenas ideas, porque usaban los famosos sombreros morillo e iba embosado en una de aquellas grandes capas que completaban en invierno el traje de moda, y se divertían hostigando a una mujer que pasaba y repasaba en traje de baile, descotado y con flores en la cabeza, por delante de los cafés y de los oficiales, y cada vez que la mujer llegaba cerca de donde él estaba, le arrojaba del rostro una bocanada de humo, acompañándola con algún apóstrofe que él creía agudo y chistoso. Estos son los bamatovos elegantes, se le llamaba, o pequeños burgueses. Y así, de esta manera, podemos ver que aún existe una nueva concepción política del mundo en esos momentos, que acompañó la aparición del Estado total autoritario. El realismo heroico popular se convirtió en la teoría dominante. Se alza la sangre contra la razón formal, la raza contra el finalismo racional, el honor contra la utilidad, el orden contra la arbitrariedad disfrazada de libertad, la totalidad orgánica contra la disolución individualista, el espíritu guerrero contra la seguridad burguesa, la política contra el primado de la economía, el Estado contra la sociedad, el pueblo contra el individuo y la masa. Y esta nueva concepción del mundo se ha convertido en un gran recipiente que recogió todas las corrientes que desde la guerra mundial combaten la teoría liberal del Estado y la sociedad. Y la lucha se inicia en un ámbito alejado del político, como fueron las polémicas filosóficas y científicas, contra el racionalismo, el individualismo y el materialismo del siglo XIX. Y se creó un frente común que puso de manifiesto su función política y social al agudizarse las composiciones económicas y sociales de la posguerra. Frente a esa lucha, la lucha contra el liberalismo representa, como se mostrará más adelante, un fenómeno periférico. Un fenómeno periférico que nace de estos sombreros. El sombrero que conocemos como realista y el sombrero liberal que surge con la cuestión industrial y entran en lucha, y esa es la pugna lucha que hasta nuestro día ha permanecido. Y por eso es que vemos que cuando el señor Magdalena, en aquella Francia, en aquellas cuestiones de ese mundo donde esa muchacha es desgraciada, encontramos que ella no tiene ojo para ver quién la desgració y creía que era el señor Magdalena. Y él lo que hace es ayudarla, a protegerla, y entonces ella trata de besar sus manos y se desmaya. Y le ordena a Haber, el policía, que la lleve a un hospedaje con médicos y con enfermería, donde unas hermanas de la caridad, y entonces encuentra cama, y Fantina fue acometida de una fuerte calentura y pasó casi toda la noche delirando. Y así, esta Fantina hizo una tarde la siguiente carta que hizo dictar y firmar: a ella, a Fantina, y que la escribió para Cosette. El señor Magdalena escribió la siguiente carta: señor Thénardier, entregaréis mi hija Cosette al dador, si os pagarán todas esas deudillas, recibid mis afectos. Fantina. Entre tanto, cuando ellos vieron esta cuestión, y cuando una mañana en que el señor Magdalena estaba en su gabinete ocupado en arreglar algunos asuntos,
de la alcaldía le dijeron que el inspector Haber deseaba hablarle y al oír su nombre, Magdalena recibió una desagradable impresión. Desde la cuestión que tuvieron, Haber huía de él más que nunca y no le había vuelto a ver. «Que entre», dijo el señor Magdalena, y permaneció sentado cerca de la chimenea. El polizonte dio 3 pasos en el gabinete y se paró sin romper el silencio. Y así, guiando y anotando, las actas hablaban de contravenciones a la policía urbana. No se movió ni cuando entró este policía, se acordaba de la pobre Fantina y se mostraba glacial con el inspector. Y este saludó respetuosamente al alcalde, que le daba las espaldas y que sin mirarle continuaba anotando el legado. Por lo tanto, vemos aquí que el policía acaba de experimentar gran conmoción. Su rostro reflejaba siempre el estado de su alma. Como todos los hombres violentos, estaba sujeto a bruscas variaciones y nunca su fisonomía se presentaba tan extraña ni tan inesperada al entrar. Y por eso que esa inesperación de él, cuando entró, se inclinó ante el señor Magdalena mirándole sin rencor, sin cólera y sin desconfianza. Y se sentó detrás del sillón que ocupaba el alcalde y permaneció en pie. Después, en actitud casi militar, con la rudeza ingenua y fría del hombre que nunca fue suave y que siempre fue paciente. Al cabo de un rato, Magdalena dejó la pluma y volviendo la cabeza dijo: «¿Qué sucede? ¿Qué queréis de mí, Haber?». Haber permaneció un instante. Lo dice en la página 110 del libro Los Miserables. Silencioso y como meditabundo, luego dijo con triste solemnidad, que sin embargo no excluía la sencillez: «Vengo a deciros, señor alcalde, que hace que he cometido una acción culpable. Un agente inferior de la autoridad ha fallado al respeto debido a un magistrado del más alto grado. Cumpliendo con mi deber, vengo a ponerlo en vuestro conocimiento». «¿Quién es ese agente?», preguntó Magdalena. «Yo», contestó Haber. «¿Y quién es el magistrado a quien agravió el agente?». «Vos, señor alcalde». De tal manera que Magdalena estupefato abrió la boca y era ya un hombre respetuoso, precisamente aquel hombre al que le venía en los sueños la figura de el alcalde. Él como alcalde y en los sueños la figura cuando estaba todo en desgracia y harapiento y recordaba las palabras del obispo: «Con este dinero quiero que te conviertas en un hombre de bien». Y eso en sueño lo veía, y esa luz fue desplazando lentamente en su interior al hombre tosco y al hombre harapiento y sucio y al hombre que había robado un pan para llevárselo a su hambriento sobrino, y que nunca dejó de ser bueno, pero siempre fue natural, real, y vio más por lo empático, por los demás y el prójimo, que por el individualismo y el deseo de riquezas personales e individuales, como enseña el liberalismo industrial, que nos ha llevado a estas sociedades, a estos momentos históricos de muchos países donde se combaten ejércitos con ejércitos, los unos del pueblo y los otros que mantienen el individualismo, con pequeños burgueses como este que desgració a esa joven y que se encuentran en las tabernas, en las cantinas, derrochando miles de pesos por segundo, mientras los niños desean un pan, o muchos están desnutridos en las calles de Barranquilla, de Colombia y de muchos países del mundo. Y eso se le llama la globalización industrial y la economía política mundial actual, y que nos tiene a punto de una guerra mundial. Continuaremos en otra parte siguiente con quién fue Víctor Hugo.